Imagínate este queso crujiente así por fuera y fundido por dentro. ¡Qué maravilla! Si tienes cebolla, papas y quesos, vamos a preparar una receta súper sencilla, pero la que te hará agua a la boca. Una receta famosísima de una región del noreste de Italia. Luego te diré cuál es. Su nombre, frico. Empecemos. Vamos a cortar en rodajas una o dos cebollas, dependiendo el tamaño de la cebolla. Pelamos las papas y rallamos las papas con un rallador que tenga posiblemente rayas grandes. Y vamos a rallar también el queso, pero antes lo quiero probar. Semimaduro. Buenísimo. El maduro. Ya me estoy imaginando este queso fundido junto con las papas y la cebolla. Una locura. Y siempre con un rallador a rayas grandes, rallamos el queso semimaduro y también rallamos el queso maduro. Necesitaremos un queso específico de la región. A propósito, la región que estamos hablando es el Friuli Venezia Giulia, noreste de Italia, límite con Austria y Eslovenia. Para entendernos, la región donde está la ciudad de Udine y Trieste. El queso se llama Montasio, es un queso de vaca, normalmente tiene 4 niveles de maduración y nosotros para la receta utilizaremos un queso semimaduro y maduro. Claro, el Montasio no lo vas a encontrar a lo mejor en tu país, así que utiliza un queso que puedes encontrar en tu país. En la cantidad total de quesos que vamos a utilizar, escoges un queso semimaduro y un queso maduro. En una sartén, una generosa cantidad de aceite extra virgen de oliva, porque así contempla la receta, y le agregamos la cebolla. La mezclamos siempre para evitar que se queme. La dejamos dorar algunos minutos a fuego moderado mezclando. Ya la cebolla agarró un poquito de color, agregamos las papas y seguimos cocinando por 10 minutos, siempre mezclando. Mezclamos bien para que los dos ingredientes se mezclen muy bien. Salamos, no mucho, y vamos a moler un poquito de pimienta. Si hace falta, para facilitar la cocción de las papas, le podemos agregar también un vasito de agua. Y es el momento de agregar el queso rallado. Y mezclamos para que se haga una mezcla muy homogénea. Bajamos el fuego y lo dejamos cocer por 20 minutos, siempre a fuego medio bajo, hasta que todo el queso se funda. Fíjate, durante la cocción todo el queso soltará su grasa. Mira, la sacamos con una cuchara y mezclamos siempre para evitar que el queso se pueda quemar y pegar a la sartén. Te sugiero de utilizar una sartén antiadherente. La receta, así como todas las otras que voy cocinando, la encuentras en mi página web www.papafelice.com, junto con la mayoría de los productos que yo utilizo. Ahí te veo. Así, y sacamos la grasa. Para sacar la poquita grasita que queda, me ayudo con un papel absorbente, así. Cuidado a no quemarte. Y mezclamos siempre para evitar que el queso se queme y se pega a la sartén. Mira, esta es toda la grasita que sacamos desde la sartén. Después de 20 minutos, mira cómo se volvió la masa, bien compacta. La aplanamos a lo largo de la sartén y la dejamos cocinar a fuego alto sin mezclar, hasta que se forme una ligera costra. De vez en cuando hacemos este movimiento para evitar que se pegue en el fondo de la sartén, así. ¿Te ha gustado hasta aquí la receta?
pon pulgar arriba, deja un comentario y comparte el video. Esto me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y si aún no lo has hecho, considera suscribirte al canal y activar la campanita para ser avisado cada cuando subo un nuevo video. Es gratis. Para averiguar que se formó la costra, lo puedes levantar un poquito. Mira, ya se ve que hay una crosta bajo, ¿la ves? Entonces ya creo que le podemos dar vuelta. Te sugiero de ayudarte con un plato. Así. ¡Wow! Mira. Y lo mismo hacemos del otro lado. Y voilà. El frijo ya está listo. La receta del frijo tiene origen muy humilde porque es hecha con ingredientes que el pueblo tenía a toda mano, y lo que lo hace irresistible es su sabor y también su consistencia, crujiente por fuera con todo el queso fundido por dentro. Te lo dejo imaginar. La voy a cortar y la pruebo. No puedes imaginar el aroma que hay aquí. No. Mira qué maravilla de receta. Y probámoslos. ¿Necesitas alguna explicación? No creo, ¿verdad? Lo puedes comer como antipasto, como plato único. Y también si cocinas la polenta, con la polenta arriba. Una delicia. A propósito de polenta, si quieres hacer como preparo la polenta en una manera riquísima, no perderte este video, te encantará. Ah, casi se me olvidaba, este plato se come caliente, lo puedes guardar un día en el refrigerador, pero antes de comerlo siempre caliéntalo, o en la sartén o en el horno. Nos vemos hasta la próxima con otra riquísima receta. Cocínalo también tú. Un beso e un abrazo desde Papà Felice. ¡Chao! Buonissimo!